La llegada de Cristóbal Colón al continente posteriormente nombrado como las Américas fue un evento que marcaría un gran cambio en esa parte del mundo. Pero ¿cómo fue la vida de una América precolombiana? ¿Cómo era la vida cotidiana durante la conquista? Bienvenidos a Historias Narradas. Hoy narraremos las respuestas a estas preguntas. Lamentablemente se desconoce gran parte de la historia indígena de América antes de la conquista. Esto debido a que esta información se conservaba en la memoria colectiva de sus habitantes, en las distintas culturas, y era transmitida oralmente. Un ejemplo de esto es lo que se ha logrado reconstruir de pueblos como los guaraníes de la Argentina y Paraguay, los mapuches de Chile o los potiguares y tupís de Brasil, lo cual es muy poco, porque la conquista del Nuevo Mundo destruyó gran parte de su historia y registros. Aún así, hallazgos arqueológicos nos han permitido conocer detalles de las culturas que habitaban en este continente. La vida de los indígenas anterior a la llegada de los españoles era una muy arraigada a sus diferentes culturas, con bastantes de ellos viviendo en conexión con la naturaleza y otros desarrollando grandes sistemas que ayudarían en sus trabajos y vida cotidiana. Las Antillas del Mar del Caribe fue el escenario de primer contacto entre españoles e indígenas. Estos estaban habitados por los taínos. Las islas de las Anillas Menores estaban pobladas por tribus que los conquistadores apodaron como caribes. Estas adquirieron gran fama entre los conquistadores de ser muy violentas. De aquí surgieron la mayoría de los mitos de los caníbales, salvajes que comían carne humana. Este grupo desaparecería poco después de la llegada de los españoles. Como curiosidad me gustaría añadir, hay palabras de su vocabulario que pasaron a pertenecer a la lengua española, como por ejemplo, hamaca, huracán, barbacoa, entre otras. Bueno, sigamos. Luego de esto, entre las culturas más reconocidas hoy en día que encontraron los españoles, estaban estas tres: los aztecas, los mayas y los incas. Ahora me gustaría explicarlos un poco de cada una. Los aztecas estaban asentados sobre un islote ubicado en el lago Texcoco. Sobre esta área se encontraba la actual Ciudad de México. Fundaron Tenochtitlan en 1325, donde desarrollaban metalurgia sofisticada con la que lograron elaborar instrumentos y ornamenta de oro, plata y bronce. Incluso tenían su propia escritura. Con esta documentaban tanto hechos relevantes como vitales, hechos históricos, genealógicos y demás. Los hallazgos arqueológicos demuestran el desarrollo avanzado de conocimiento que tenían sobre la construcción de templos de gran envergadura. Los aztecas eran un pueblo fundamentalmente guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el Huitzilopochtli. En su nombre hacían sacrificios humanos, con los guerreros de las etnias conquistadas. La sociedad de estos, también llamados Mexica, estaban dividida en 20 clanes. Cada uno tenía una autoridad, un territorio asignado y un templo propio. Incluían a personas de las tres clases sociales. La primera clase eran los Pipiltín, los cuales controlaban el gobierno y la religión. La segunda clase era Macehualtín, eran artesanos, campesinos y comerciantes. Y por último estaban los Tlatlacotín. Generalmente eran prisioneros de guerra, criminales o ciudadanos que pagaban deudas mediante servidumbre. Después se encontraban los mayas, un gran imperio que controlaba gran área de la península de Yucatán, territorios actualmente conocidos como Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Su capital era Chichén Itzá. Desarrollaron un complejo sistema astronómico, matemático e incluso ecológico. Eso demostraba lo avanzados que estaban en comparación con otras culturas del continente americano. Ellos creían en un plano espiritual, habitado por diferentes deidades. Contemplaban un más allá con 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo. Y entre estos dos estaba el mundo de los vivos. Y por último, está la cultura inca. Este imperio estaba asentado sobre los Andes peruanos. Dominaron desde las costas del Pacífico hasta la selva amazónica. Por ello se adaptaron a la ecología. Había grupos en las costas, zonas selváticas y hacia lo alto de las montañas. Su ciudad principal era la sagrada ciudad de Cusco. Se destacaba igualmente por su construcción de templos y ciudades
con tallados varios de alta precisión. Asimismo, tenían destrezas en la elaboración de telas. A diferencia de religiones europeas, no tenían un dios padre central. Eran politeístas y panteístas. Tenían un panteón de divinidades locales, regionales e imperiales, a los que correspondían fenómenos naturales, como el sol, que era llamado Inti, la luna, Mamaquilla, y el Pachacamac, que era un dios fundador de la tierra, causante de los sismos y del cultivo. Cada una de estas tres culturas era rica en tradiciones, con ciertas similitudes en ciertos aspectos y habilidades también increíbles. Cada una de ellas tenía estas habilidades asombrosas. Una vez los españoles lograron conquistar diferentes territorios de las Américas en dos eventos muy conocidos, eventos en los que Francisco Pizarro y Hernán Cortés, dos conquistadores, se verían involucrados. Aunque advierto que los narraré muy resumidos, estos acontecimientos históricos sucedieron de la siguiente manera. Hernán Cortés, viendo señales de ataque hacia sus tropas, haría una masacre entre la nobleza chélula. Esto allanó el camino de los castellanos para llegar a la capital del imperio de los Mexica. Tomaron de rehén a Moctezuma II, después que Pedro de Alvarado, dejado a cargo de Tenochtitlan, bañara en sangre la ciudad, con la muerte de la realeza, debido a temer un asedio contra los españoles. Este acto desencadenó la ira implacable de los aztecas, los cuales, incluso cuando su líder salió de su templo donde estaba retenido para calmar a los ciudadanos, este sería apedreado y moriría ahí mismo. Un conjunto de calamidades caídas sobre los mexicas lo decidieron todo. Las enfermedades y escaso alimento hicieron mella entre los aztecas, y así, en el último ataque contra Tenochtitlan, subidos en unos bergatines, terminaron su conquista, no sin antes, claro, recibir bastante daño de los fieros guerreros mexicas. Mientras, por otra parte, años más tarde, en 1532, Francisco Pizarro emprendería su camino para conquistar el Perú, donde gracias a las situaciones políticas del imperio inca de esa época, que era bastante complicado, aquí te voy a explicar un poco. Atahualpa acababa de ganar el trono tras una guerra civil contra su hermano Huáscar, en Cajamarca el 15 de noviembre. Atahualpa se reunió con Pizarro en la plaza de la ciudad. Los españoles se habían posicionado rodeando toda aquella plaza. Atahualpa entró en escena con una litera seguido por un gran séquito. Fray Vicente de Valverde, con cruz en mano derecha y brevario en la izquierda, argumentaba con el inca a que se sometiera a su dios. Este, rechazándolo, dice que no tiene que adorar a nadie sino al dios Sol, que nunca muere, y sus huacas y dioses, y arrojó el libro que le ofrecía este a unos 5 o 6 pasos de él. Pizarro dio la señal para la emboscada, tomando así aquel lugar, y Atahualpa de rehén. Más tarde, él mismo prometería llenar la habitación donde se encontraba de oro y 2 de plata, a cambio de ser libre, pero aún pagando, este sería posteriormente ejecutado el 26 de julio. Más tarde, tomando la capital de Cusco, el imperio inca se vería casi derrotado. Dado que la capital estuviera en el Cusco, complicaba las comunicaciones, así que Pizarro marcharía hacia la costa y fundaría Lima. Pero entonces, ¿cómo vivieron los indígenas en la época de las colonias? Para empezar, los conquistadores pondrían a los indígenas en una escala inferior dentro de la jerarquía social. Esto significa que los indígenas, para los españoles conquistadores, eran menos que esclavos. Por los siguientes 300 años, los indígenas estarían obligados a respetar las nuevas pautas impuestas por los europeos. Una vez la conquista fue consumada, empezaría el plan de convertir a los indígenas a la religión católica. Concentraba a estos en pueblos planeados, por consiguiente, instituciones como la encomienda, el repartimiento, etc. fueron areadas para someter a la población aborigen. Se le asignaba a un peninsular un territorio, un grupo de indígenas, para que fueran evangelizados a cambio de trabajo o de un tributo. Junto a la cristianización, los españoles impusieron el castellano a los nativos del lugar, construyendo escuelas controladas por la iglesia donde enseñaban a los aborígenes la doctrina cristiana, las costumbres y las tradiciones españolas. Los explotaban en el uso de la mano de obra, agricultura, ganadería, minería y demás. Aparentemente, poco a poco, con construcciones de edificios, adoctrinación y enseñanzas,
así como conjunto de los abusos y maltrato hacia los habitantes nativos de las Américas, empezaría la desculturalización, eliminando así varios de sus ídolos y estructuras. Aun con todo esto, los continuos abusos de parte de los españoles continuaban y encenderían varias mechas de revolución en un futuro. Un dato extra que me gustaría añadir es que hay que constatar de Bartolomé, de las cosas en contra de las barbaridades cometidas para con el pueblo indígena. Esto llevó a la corona a sancionar en 1542 las leyes en ese momento actuales para defender a los derechos de los nativos. Bartolomeo afirmaba que todo el mundo era humano. Esto ha llevado a varios investigadores a citarlo como un precursor de los derechos humanos. Continuemos. Como cierre, me gustaría narraros brevemente cómo se puso fin a la conquista de los españoles. La emancipación de Hispanoamérica no llegaría de la parte de los nativos e indígenas, sino de los criollos. Por si no lo sabíais, criollos son personas descendientes de los españoles, pero nacidos en el continente americano. Todo acontecería gracias a varios precedentes en años venideros, tales como el descontento de los criollos por ser apartados de los puestos importantes del gobierno, el tratado de paz entre Estados Unidos e Inglaterra, que pondría el fin a la guerra entre estos dos, la masonería, la Revolución Francesa y muchos más fueron solo los cimientos que orientarían futuramente el armazón ideológico de los criollos para luchar en el futuro. Tras la guerra por la independencia española en contra de los franceses, el poder en España se dividiría y los americanos empezarían a cuestionarse a quién deberían obedecer. Ante tal vacío de poder, los criollos por fin ven una salida para su autonomía. Tras la caída de Sevilla en 1811, los movimientos criollos empezarían a hablar sobre la independencia. Muchas luces de esta misma se producirían por Miguel Hidalgo y José María Morales, y terminarían todas en fracaso. Gracias a la logia de los caballeros regionales y su intento fallido por libertar Caracas, y también a la entrega de Miranda a los españoles, Simón Bolívar, el que sería conocido más adelante como Libertador de las Américas, lograría huir gracias a un amigo suyo. Decretaría la guerra a muerte y en 1813 se lograría apoderar de Caracas, donde obtendría el título de Libertador. Tras varias luchas que también tuvieron en presencia de José de San Martín, poco a poco América se separaría de la madre patria. Sin duda, hay muchos hechos que dejamos sueltos, e historia, que no tiene más que registros orales. Algunos seguro murieron con las personas y sus sufrimientos, y tras tanta guerra, abusos y tomas de poder, ciertamente el mundo cambió y llegó a ser para muchos hispanohablantes lo que conocemos hoy en día. Pero tan solo ver una ruina arqueológica investigada puede contar muchas páginas de lo que podría ser un gran libro, con una historia por narrar. Pero, ¿cómo se vivió de primera mano estas experiencias durante todos los eventos mencionados? Bueno, eso solo lo sabrán aquellas personas que vivieron en aquella época y sus descendientes. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Y si te ha gustado, por favor, dale like, comparte, suscríbete. Y si te gustan los audiolibros, suscríbete a mi canal de Spotify. El link siempre lo dejo en los posts, pero también lo voy a dejar en la descripción del canal. Y aparte, si alguno de vosotros ha llegado hasta aquí, me gustaría conocer cuáles historias de esos tiempos perdidos. Por favor, dejadlas en los comentarios, me encantaría leerlos a todos. Como siempre, muchas gracias por el apoyo mostrado al canal y a mis audiolibros. Sé que todavía no he subido el audiolibro de esta semana, pero pronto estará subida la siguiente parte de Harry Potter y la Cámara Secreta. Como más tardar, el sábado lo tendréis. Trataré de subir los audiolibros puntuales los lunes, pero si no puedo, trataré de subirlo sí o sí un audiolibro por semana. Y para lo de YouTube, trataré de subir un video por semana. Disculpadme si esta semana no he estado tan activa, he estado muy liada. Pero muchísimas gracias a todos por el apoyo, los que os suscribís y los que siempre estáis atentos al canal. Muchas gracias a todos y que tengáis un hermoso día.